A la Umbría de la Sierra de la Corte, dentro del Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche, Corte Concepción ofrece al viajero experiencias para vivir y saborear. Es un paraíso para el senderista, con rutas sorprendentes como la Cascada de los Molinos. Y recorriendo sus barrios, descubriremos por qué, además de caminante, es un pueblo caminero. Entre paseos y apuntes de historia, nos hospedamos en una antigua escuela. Conocemos una residencia ecológica para artistas, la excelente gastronomía local y su cultura del mosto. Un lugar especial, destino turístico estelar, que brilla con fuerza en el mapa de la Sierra de Huelva. Corte Concepción es un destino con un amplio elenco de senderos. En el cruce Cuatro Caminos nos decantamos por el que se ha acondicionado más recientemente, la Cascada de los Molinos. Nos adentra en la estampa por excelencia de estas latitudes, la dehesa, con alguna pincelada de castaños y olivares de sierra. Avanzamos entre muros de piedra seca, propios de las vías históricas de este parque reserva de la biosfera, hasta alcanzar el arroyo de la Fuente el Rey. Es un curso de agua permanente que riega desde siempre las huertas y nos guía entre la densidad del bosque galería por una espectacular chopera. El poblador de estas tierras tenía autoabastecimiento durante todo el año. En verano con los tomates, los pimientos, los pepinos, y también para el resto del año lo que hacía es embotellarlos, porque era una zona estaba aislada. También se aprovechaba la fuerza del agua con los rodernos, que se llamaban, ¿no? Que eran esos molinos donde se molía el trigo y después se utilizaba para hacer el pan. El más grande, este que tenemos aquí en nuestra espalda, la cascada donde vamos ahí ahora, es precisamente donde estaba el salto, donde se aprovechaba esa fuerza del agua para mover el mecanismo que tenía la central eléctrica, de la dimensión de una central eléctrica de 1900, para crear electricidad. Hoy su aspecto es el de una cascada natural. Debido a la erosión, la represa se ha colmatado de tierras y plantas como los helechos o la hiedra le confieren verdor y belleza. A menos de un cuarto de hora andando desde aquí, en las inmediaciones del cauce, se localiza una residencia dedicada exclusivamente a artistas. En mitad de una finca arbolada de 25 hectáreas, con colinas repletas de encinas y alcornoques, se hallan los estudios donde los creadores se alojan durante su estancia y la nave de uso comunitario. Un área de trabajo que se construyó integrando ruinas existentes y con grandes puertas para estar en contacto con el medio. Se trata de un proyecto ecológico que mezcla arte y naturaleza. La filosofía del proyecto es volver a lo básico y la interacción con la naturaleza. Vienen artistas del todo el mundo para inventar, experimentar. Se trabaja mucho con el barro, tenemos mucho en la finca. Puede ser escultura, pintura. Por ejemplo, hay un artista aquí trabajando con fotos que vienen de una fundación, un archivo en París. A partir de patrones geométricos, hace una obra propia. Desde aquí nos dirigimos a nuestro próximo escenario, el embalse de Aracena. Es el pantano de cabecera del río Ribera de Huelva y en territorio cortesano se extiende por el Valle de las Buervas, otro enclave fantástico para una excursión silvestre. Tiene un perímetro de 135 kilómetros y una superficie de más de 800 hectáreas. En épocas donde la afluencia de agua es menor, aparecen construcciones antiguas como este puente, que es de 1920, era muy transitado por el ganado. Es un sitio idílico para pasear, para echar el día con la familia, hay merenderos, incluso se puede pescar, hay especies como la boga y el barbo. Nuestra ruta por los paisajes de Corte Concepción nos lleva ahora hacia sus viñas. Muchas de las más antiguas se han perdido, pero también se vuelven a sembrar nuevas como esta, con un cuarto de siglo de vida, que velan por la pervivencia de la vinicultura.
La localidad es uno de los últimos bastiones del mosto artesanal de la comarca. Y entre cepas, los enoturistas pueden saber más sobre los detalles de esta larga tradición. Aquí se han contabilizado, no sé, pero alrededor de 50 viñas. Esto era olivar y se sembraron viñas. Tenemos dos variedades de uva, que son la tempranillo, que la hacemos tinta, y la beba, que es la uva que nosotros le llamamos del terreno. Cada uno ha acondicionado como mejor ha podido, o bien una cuadra, una casa de campo antigua. Cada año todas las bodegas que hay ahora mismo en el pueblo abren sus puertas y exponen a sus vecinos, a los visitantes, el producto que se ha hecho ese año. El vino joven, que no tiene ningún tratamiento, se deja fermentar 60 días, es muy ecológico. Lo que empezó como una manera de consumir el mosto propio, el autoabastecimiento ligado al aislamiento de antaño, se ha convertido en una fiesta muy popular desde hace décadas. Todo un ritual en torno a estos caldos artesanos que acompañan a la perfección a las exquisiteces de la zona. Para ahondar en las bondades de la gastronomía cortesana, pisamos ya el casco urbano. Entrando por el Paseo Pinichi, localizamos uno de los establecimientos donde se pueden probar las verduras de la huerta, especialmente tomate rosa, que es todo un referente. En la decoración prima la madera y la piedra, incluidos hastiales de ventanas empedrados como se hacía antiguamente y objetos curiosos que se usaban en el campo. La barcina es un saco para transportar cosas de mucho volumen y poco peso, ¿no? Y se cargaban en las bestias. La gastronomía de Corte Concepción está basada en el cerdo ibérico. Se cría aquí en la zona, ¿no? Y es con lo que se trabaja. Desde el jamón con denominación de origen, a las carnes certificadas, carnes nobles, principalmente lo que es secreto, pluma presa y solomillo. Hay platos guisados, es imprescindible usar poquito aceite. La grasa se deshace con la calor y se guisa con esa misma grasa, como si se preparara en su propio jugo. Al degustar la carne, pues salen los tonos dulzones así de lo que es la bellota. Llegada la tarde, un buen plan es conocer el pasado cortesano. Las familias que edificaron las primeras casas y dieron origen a la población se dedicaban al cultivo y la ganadería, como siguen haciendo muchos habitantes. Se afincaron en dos núcleos. El primero de ellos es Puerto Gil. Sus lavaderos públicos son un estandarte de la arquitectura popular, como sucede en la mayoría de municipios serranos. Junto a la fuente conforman el conjunto, el abrevadero para dar de beber a los animales y la veintena de pilas. La aldea de Puerto Gil nace como lo que entonces se llamaba una corte. Una corte era una agrupación de casas pequeñitas y debió nacer aquí porque lógicamente la gente donde se va es al lado del agua. Han encontrado censos de principios del siglo XV en donde ya se habla de que aquí había gente viviendo. El nombre de este barrio, Puerto, hace más bien referencia a zonas de paso en las montañas. Seguramente sería una zona de paso que vendría desde Extremadura, la Ribera Alante, para llegar a Aracena y poder entrar también hacia Sevilla. Aquí se encuentra la ermita de San Juan Bautista, un inmueble sencillo que data del siglo XVIII. Es de corte barroco y neoclásico, aunque su fachada, remodelada en 1929, se adornó con motivos neomudéjares. A pocos metros, en la calle de la Era, la antigua escuela que tuvo la aldea ha sido rehabilitada y es uno de los coquetos alojamientos rurales del municipio donde el viajero puede hospedarse. Realmente parece lo que fue, ¿no? Un sitio un poco especial porque tiene los techos altos, tiene los muros muy gruesos. Esta habitación tan amplia de 20 metros cuadrados se corresponde con una de las aulas principales de la escuelita. Se convirtió en casa, tiene un soberano donde se secaba matanza y eso lo hemos visto porque las antiguas vigas estaban todas llenas de puntillitas desde donde colgaban todos los jamones. Después, por otro lado, la pared esta del salón estaba oculta y hemos querido poner en valor la piedra, que nos parece muy bonita. En dirección al otro núcleo poblacional, haciendo el trayecto que los une,
Se ve claro por qué es un pueblo caminero, porque ha crecido en torno a una calzada previamente establecida de forma longitudinal, a diferencia de otros que se desarrollan radialmente. El segundo poblamiento, llamado La Corte, también tiene su lavadero, originario del primer tercio del siglo XX. Entonces, era el único modo posible de lavar y también punto de encuentro para socializar. En su conjunto, el caserío, declarado bien de interés cultural, pasó a llamarse Corte Concepción, porque la iglesia parroquial, situada en lo más alto, está bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. La iglesia se construyó en la primera mitad del siglo XVI, dicen que a expensas de los molineros que había en el barranco de los Molinos. Es de estilo gótico tardío, podemos decir. Las ventanas son ojivales, los arcos que tiene interiores son ojivales. Hay una bóveda de crucería con 4 nervios en el altar mayor. Al lado de la iglesia tenemos la plaza de toros, que se construyó en uno de los ejidos del pueblo, aprovechando el desnivel del terreno. Una construcción tipo anfiteatro. Posiblemente sea la plaza de toros más pequeña de España, y eso significa la plaza de toros más pequeña del mundo. No lo sabemos, pero creo que no haya otra más chica que esta. Pegado al peculiar tendido se alza el mirador Los Portales, desde donde se divisa la sucesión de sierras y valles encajonados que nos rodean. También hay preciosas vistas del Cerro de la Crucecita, último hito de nuestro itinerario. Ascender hasta él premia con panorámicas inigualables del embalse y de Corte Concepción. Declarado por la Fundación Starlight destino turístico estelar por su escasa contaminación lumínica, es el punto ideal para contemplar, al caer la noche, los millones de estrellas que iluminan el firmamento. Corte Concepción es el pueblo caminero de la Sierra Morena onubense, un lugar en el que disfrutar de todo lo que ofrece la tierra, el mosto de sus viñedos y unos ibéricos de categoría superior. Sus bellos senderos, salpicados por el rumor del agua, invitan a pasear y a crear arte al arrullo de un entorno natural extraordinario.